Muy buenas noches para todos. La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá y Seccional Quindío da la bienvenida a la segunda sesión del conversatorio Comunicación del Riesgo. Les recordamos que el ciclo será certificado a quienes asistan a las dos sesiones, además de haberse preinscrito solo una vez, ya que con estas se están inscribiendo para las dos sesiones. En este momento, pues pueden realizar su diligenciamiento del link que aparece en el chat. Les recordamos que este link de asistencia lo enviaremos solamente 2 veces por sesión. Por favor, llenar este link con su información. Se oye muy bajito. Personal. Por favor, llenar este link con su información personal y documento de identidad completo para nuestros procesos de certificación. Por otro lado, queremos dar un agradecimiento muy especial a todas las organizaciones nacionales e internacionales que nos acompañan el día de hoy y, por supuesto, a las sociedades nacionales, seccionales, unidades municipales y grupos de apoyo de la Cruz Roja. Solicitamos a todos silenciar micrófonos y apagar cámaras para un mejor desarrollo de este conversatorio. Además, recuerden ir dejando sus preguntas en el chat y esas serán tenidas en cuenta al final en nuestro espacio de preguntas. Es así como les damos la bienvenida a todos y demos paso a las palabras de apertura a cargo del doctor Ronald Prado de la Guardia. Él es director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Darle las gracias por la constancia. No se oye muy bien. En la participación en este ciclo de conversatorios y a todo el equipo que hace posible esta actividad. Le damos subir el volumen a sus computadores, doctor Ronald, se escucha perfectamente. Y por favor, apagar los micrófonos porque generan interferencia y no se escucha en su momento. Bueno, muchas gracias a cada una de las personas que hace posible esta actividad y a cada uno de los participantes que confían en que el material que se presenta en cada uno de los eventos, en cada uno de los conversatorios, aporta para el diario vivir y para el desempeño de cada uno de los miembros de la Cruz Roja y de las organizaciones que se vinculan a lo largo de Colombia y de América desde que hemos iniciado esta actividad. La comunicación del riesgo hoy más que nunca tiene vigencia por las circunstancias que se viven en el país. Emergencia sanitaria, las situaciones de las manifestaciones y para cada uno de los eventos, de las situaciones que se presentan, cumple o tiene un papel relevante. La forma como nos comunicamos, la necesidad de identificar cada uno de los riesgos, a quién se los vamos a comunicar y las circunstancias bajo las cuales estamos comunicando el riesgo. Es importante tener presente, es importante conocer esta temática para facilitar el desarrollo de nuestras actividades y reducir el riesgo de daño con la misma comunicación que le damos, que aportamos o que establecemos hacia las comunidades beneficiarias. La emergencia sanitaria es el mejor ejemplo en el cual se ha visto la afectación secundaria por la forma de comunicar el riesgo de un virus, el riesgo de la infección por un virus emergente, por una enfermedad emergente en el mundo, la utilización inapropiada de la información para generar, para transmitirla a las comunidades y que de alguna manera genera pánico, pero sin dimensionar las consecuencias que ello ha tenido en cada una de las personas que reciben la información. Es importante
tener estas posibilidades. Y hoy contamos con Claudia Patricia, nuestra voluntaria socorrista de la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico, experta en el tema, y esperamos que este segundo ciclo, esta segunda sesión del tema específico, comunicación del riesgo, sea de mucha utilidad para cada una de las personas que hoy está presente en el conversatorio. A Claudia, muchas gracias por el empeño en hacer posible este evento el día de hoy, y queremos anunciar además que si continuara la situación que se está presentando en el país en este momento, sería conveniente aplazar el siguiente ciclo de conferencias para facilitar, no porque estemos sujetos a la misma situación y haya que pararlo por la circunstancia directa, sino para facilitar nuestro trabajo humanitario que estamos desarrollando, no solamente en las ciudades por el desarrollo de las manifestaciones, sino el trabajo a lo largo del territorio nacional para facilitar el acompañamiento y la abogacía con las caravanas humanitarias en los puntos de bloqueo. Entonces, tendríamos que recomendar, es muy probable que si la situación se alarga, se prorroga, anunciemos el aplazamiento por 8 días aproximadamente, hasta que tengamos un panorama mejor y que las obligaciones de trabajo en las comunidades nos faciliten estar presentes nuevamente. Bienvenida, Claudia. A todos, muy buena noche, y espero que sea de mucho provecho el conversatorio del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Ronald, por las palabras. Y a continuación daremos paso a nuestro ponente del día de hoy. Ella es Claudia Hernández, voluntaria socorrista de la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico. Ella es comunicadora social, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, además magíster en comunicación con amplia experiencia en el diseño, formulación y ejecución de proyectos sociales con componentes de comunicación. Además, ella es perita en comunicación en emergencias. Claudia, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Natalie, doctor de la Prada, a Carlos y a Hernando por la invitación. Gracias a todas y todos los presentes que quieren conocer un poco más del tema, y bueno, yo muy contenta de poder dar mi aporte al crecimiento de estas nuevas experiencias a nivel de comunicación, y bueno, en un futuro para que todos podamos de alguna manera aplicarlo en algún campo de acción de nuestra vida, ya sea cotidiana o profesional. Bueno, para empezar con la segunda y pues la última sesión del tema, en la noche de hoy, pues el objetivo es muy básico, es uno solo, que es el de conocer 2 estrategias al menos de comunicación de riesgo. Las estrategias de comunicación son bastante amplias, entonces, bueno, y como aquí la intención pues no es hacer un diplomado, la idea es como centrarnos en 2 muy conocidas para poderlas desglosar y dar una mejor idea de lo que se quiere cuando se hace una estrategia de comunicación de riesgo. Recordarles también, pues como les decía anteriormente, la comunicación de riesgo está asociada a la comunicación en salud. Y bueno, pues tenemos riesgos habituales y tenemos riesgos del medio ambiente. Recuerde que hay autores que dicen que por ser sociedad de riesgo se debe a la industrialización, entonces a mayor industrialización, pues mayores riesgos. Y con base en eso, pues también todo lo que genera la sociedad en sí.
como lo comentaban, pues las actuales condiciones y situaciones de las manifestaciones que estamos, o que están vigentes en el momento en el país. Entonces, eso también hace parte de la comunicación de riesgo. Y bueno, aquí quiero empezar hablando pues de lo que es una política, una estrategia y un plan de comunicación. Porque pues no les voy a leer, pero sencillamente es como hacer esa diferenciación, porque muchas veces se tiende como a confundir lo uno con lo otro, y obviamente no permite esa clarificación al momento de hacer un presupuesto o de hacer una solicitud de recursos, ¿cierto? Entonces, bueno, prácticamente las políticas de comunicación son a nivel institucional, ¿cierto? O sea, la política es algo que encabeza y que la iniciativa proviene, o la aprobación más bien, proviene desde las cabezas visibles, ya sean juntas directivas, accionistas, que trazan esas políticas o aprueban esas políticas a nivel institucional, ya sea público o privado, pero es a nivel institucional. Entonces, por lo tanto, esos objetivos y esas visión es a largo plazo y son muy generales, y es globales en cuanto a lo que se quiere lograr desde la comunicación para la misma el desarrollo empresarial o institucional. Y estas, el último sí es muy importante porque se enuncian con un discurso, una declaración o un acuerdo o una ley. Un ejemplo de esto lo voy a hacer como con el emblema, ¿cierto? Para nosotros o para el movimiento, la política, están en cuanto al uso del emblema, respeto al emblema y demás, se puede decir que proviene incluso desde los mismos convenios de Ginebra, ¿cierto? En algunos países, como Colombia, pues tenemos ya una ley que también protege el uso del emblema, que es la ley 875 del 2004. Entonces, esa es como la política institucional. Así es como para ponerles un ejemplo de lo que es una política. En cuanto a estrategia, todas están ligadas una con otra. O sea, no es que son diferentes, no. Todas están ligadas, es como de lo macro a lo micro, pero se parte de esto porque sin una correcta política no va a haber una correcta estrategia y por ende no va a haber un correcto plan de comunicación. Y por eso es que muchas veces se dificulta que institucionalmente haya personas enfocadas en los diferentes ámbitos de la comunicación para desarrollarlas. Y eso también acarrea que obviamente no haya presupuestos. Entonces, siguiendo con eso en la estrategia, pues ya sabemos que la política es muy global, es a una visión a largo plazo, ya las estrategias son ya unos procedimientos más específicos, ¿cierto? Con base en las diferentes acciones o frentes o programas que puede desarrollar una institución. Como son más específicos, entonces ya se va haciendo como esa división del trabajo. Por lo tanto, es un poquito más profunda que la política de comunicación y se enuncia por medio de una manifestación introductoria a un plan o mediante un decreto o una resolución institucional. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo del emblema, pues nosotros tenemos el reglamento de voluntariado, por ejemplo, que nos indica el uso del emblema en los uniformes, el uso de emblema a nivel indicativo, protector, etcétera. Tenemos el manual del comunicador, eso hace parte de las estrategias que colindan con las políticas, donde los comunicadores en general tienen las herramientas generales para poder desarrollar a nivel de protocolos, de comunicados, de publicidad, papelería y demás,
¿sí? Toda esa parte como de cuidado en el emblema. Entonces, eso es una estrategia, ¿cierto? El manual del comunicador y el reglamento de voluntariado que nos hablan específicamente de ciertos usos y aplicaciones del emblema son parte de la estrategia. Y finalmente los planes de comunicación, que digamos que no por ser lo último es lo menos importante, todo lo contrario, porque el plan de comunicación es como ya la ejecución de esa estrategia y es lo que al final pues va a dar resultados para cumplir con las políticas. Entonces los planes de comunicación ya estos estipulan con detalle las metas que se quieren cumplir, qué es lo que se quiere lograr y además los métodos. ¿Cuáles son los métodos? Pues, ¿qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Entonces ahí es cuando entran las campañas, entran los folletos, o en alguna época se usaban los brochures, que eran los portafolios, y las campañas que pueden ser radiales, mediáticas, ¿sí? De voz a voz, en fin. A nivel de reglamento, pues tenemos dentro del plan de comunicación está la difusión por medio de las cartillas de uso del emblema, que hay 2 cartillas, uno para uso interno, uno para uso externo, ¿cierto? Tenemos campañas radiales, las que usamos también por redes sociales, en fin, ya esa ejecución que va a facilitar la difusión y la presentación de lo que es el emblema, es parte de un plan de comunicaciones. ¿Qué es lo otro también a tener en cuenta? Que los planes de comunicaciones deben ser también adaptados, a pesar de que el material pueda llegar a ser igual, deben ser adaptados también al contexto local. Y estos están enunciados como documentos técnicos, administrativos y financieros. Entonces, miren la relevancia para tener en cuenta sobre los planes de comunicación. Ahí, dentro de los elementos para elaborar una estrategia, hay que tener en cuenta que es importante que la persona, independientemente de si se va a tener un apoyo o no por parte de la federación o por parte de otra seccional, en caso de un desastre o de una emergencia que supere las condiciones de respuesta de una seccional, por poner un ejemplo institucional, necesariamente tiene que haber personal local involucrado en todo este proceso de planificación de las estrategias de comunicación de riesgo. ¿Por qué? Porque uno de los componentes o de estos elementos importantes es poder conocer la realidad sobre la cual se va a trabajar. Yo no puedo, y también se los ponía de ejemplo el miércoles pasado, traer de otro lugar una propaganda, una campaña y quererla hacer tal cual acá o quererla transmitir igual acá, porque el lenguaje va a ser distinto, el contexto social en el que se hizo fue distinto, la interpretación puede ser totalmente opuesta a lo que yo quiero, entonces siempre hay que conocer la realidad sobre la cual vamos a trabajar, ¿cierto? Y dentro de eso, pues recordar que la comunicación es un consenso social, es decir, que no es solamente en una sola vía, no es que yo soy emisor y el público es receptor y yo no me entero, ni me interesa enterarme de cómo están recibiendo, si la están recibiendo, si está siendo entendido mi mensaje. Hay que tener una retroalimentación permanente con las poblaciones a las cuales queremos prevenir sobre esos riesgos o queremos aliviar en su momento determinados riesgos o resultados de esos riesgos, ¿cierto? Otro elemento es la flexibilidad en la planeación, es decir, yo puedo, y como les decía también, hay hipótesis. Entonces, como función mía es hacer hipótesis de lo que puede salir mal en diversos aspectos. Eso es planeación. Tratar de pensar en todos los
posibles escenarios que se pueden presentar para poder desarrollar esa comunicación efectiva. Entonces, por eso la planeación no puede ser psicorrígida. Ah, no, es que la campaña tiene que ser en radio. Y si no es en radio, no. Hombre, y si se cayeron las antenas de radio, entonces no se hace nada. Entonces, por eso hay que tener una flexibilidad. Y hay que estar constantemente midiendo esa planeación, ¿cierto? Eso es sistémico. Sistémico, ¿qué quiere decir? Que el sistema que hemos organizado o esos planes que hemos organizado, pues obviamente van a tener una consecución en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Es un sistema planeado de actividades que me van a dar un resultado esperado. Y tener en cuenta que siempre siempre van a haber tres realidades en cuanto a la hora de ejecutar una estrategia. Una, que es la realidad actual, ¿cierto? Sobre la cual yo necesito construir esa estrategia de comunicación de riesgo. O sea, las razones presentes y actuales por las cuales es necesario. Una realidad posible, que es lo que les decía de las hipótesis, ¿cierto? Yo me ingenio y yo trato de imaginarme todas las posibles soluciones o posibles consecuencias, tanto de riesgos, o sea, con base en esa realidad actual y con base también incluso en el comportamiento de la gente. Por eso alguien que no es que no pueda trabajar, alguien que no sea local, no, es que tiene que sumergirse en esa nueva realidad y por eso siempre va a ser necesario que haya locales involucrados, tanto de la comunidad como de la institución, para poder crear esas realidades posibles. Y hay una realidad futura esperada, que eso es como el ideal de lo que yo quiero lograr, para lo cual me estoy preparando. Entonces, teniendo en cuenta estos tres elementos, es que también podemos realizar una buena estrategia. Dentro de los aspectos claves, obviamente, para definirlas, está la definición o el establecimiento de objetivos claros y del público al cual quiero llegar. ¿Por qué? Porque tanto los objetivos, o sea, si yo no conozco mi público, puedo muy seguramente cometer errores en cuanto a la planificación, la planeación. Entonces, y los objetivos me ayudan a medir los resultados. O sea, de esa realidad futura esperada, entonces, ¿cómo llego allá? Y después, ¿cómo la resuelvo? Y ¿cuál fue el resultado? ¿Cierto? Otro aspecto clave es la clasificación de la información. ¿Por qué? Pues si nos colocamos en una situación de una emergencia, que estamos respondiendo ante una emergencia, hay una información, se produce mucha información, o sea, todos los días nosotros mismos estamos produciendo información en grandes cantidades y consumiéndola también. En el entorno específico de un desastre, de una emergencia, hay una información operacional, ¿cierto? Lo que están haciendo los grupos de rescate, agua, saneamiento, los diferentes programas también como RCF, protección, socorro, ¿sí? Salud. Todo eso es información operacional que también es necesaria y súper importante transmitir. Hay otra información. De esa información operacional yo también tengo que saber qué es para beneficiarios, qué es para medios y qué es para donantes. Entonces, por eso hay que clasificarlo. Y no solamente la fuente de la información operacional es la única que yo utilizo, porque también tenemos que recordar que si yo quiero cambiar una realidad o mejorar una realidad, mejorar la realidad actual y convertirla en esa realidad futura esperada para el beneficiario, también tengo que escucharlos a ellos. Y tengo que saber
cuáles son esas dificultades y qué es lo que está ocurriendo en su día a día para poder brindarles la mejor información. O sea, no es ningún secreto que a nivel de una emergencia, lo que todo el mundo necesita y pide es información. Información de cuándo llegarán ayudas, información de cómo se va a hacer un censo poblacional, información de si se va a haber o no evacuaciones, información de dónde están mis familiares, ¿sí? Entonces, nunca olvidarnos que las comunidades no solamente son receptoras, sino también generan información. Y generan información y desinformación. Porque si nosotros, como entes que generamos información, no nos preocupamos por difundirla con los medios adecuados, con las herramientas adecuadas, pues obviamente vamos a generar desinformación porque la gente va a empezar es que yo escuché, es que a mí me dijeron, ¿cierto? Entonces ya ese se vuelve como el teléfono roto. Por eso también es, como otro aspecto clave, es identificar el medio a utilizar. Porque la información tiene que llegar sí o sí, y si llega de nosotros mismos, sabremos que es una información veraz, que no va a causar ni sosiego, ni desinformación. Que puede que la gente no la reciba bien porque espera otra cosa, es diferente. Pero por lo menos sabrán que la información es confiable y es veraz, ¿cierto? Y entonces voy al caso del huracán Iota también, que fue como la última emergencia grande que se tuvo, donde hay un micrófono abierto. Gracias. Perdón. Identificación del medio. Entonces, está hablando del huracán Iota. Se me perdió la palabra. Se me fue la paloma. Ya. Allá nos quedamos sin celulares, sin medios de comunicación, sin energía, etc. Entonces, ¿cuál es el medio a utilizar? ¿Cuál es esa herramienta comunicacional que yo voy a usar para poder llegar a la gente? Entonces, ahí es cuando, bueno, hay que pensar en que si hago un impreso o un volanteo, eso me va a generar más basura. ¿Cuánta gente de la isla sabe leer? Porque siempre hay que pensar que hay gente que no sabe leer. No podemos hacer suposiciones, y entonces en vez de hacer una suposición positiva de creer que todo el mundo sabe leer o que todo el mundo escucha radio, ¿cierto? Mejor hacer una suposición en negativo y creer que nadie sabe leer. Que la pone más difícil para uno, sí, pero por lo menos uno se cerciora. Si no tiene el mecanismo para cerciorarse de eso, de esa hipótesis, por lo menos podemos cubrir ampliamente hacer una cobertura amplia de toda la parte de comunicación en beneficio de los beneficiarios, valga la redundancia, ¿cierto? Y obviamente otro aspecto clave es el presupuesto. Y el presupuesto es global y por etapas. Es decir, global porque desde si hay una política institucional, si hay una estrategia de comunicación, obviamente los planes de comunicación tendrán de dónde sacar esos rubros. Y por etapas porque obviamente todo lo que tiene que ver con comunicación de riesgo o comunicación en salud, pues tiene una etapa del antes, del durante y del después. Ese presupuesto, por eso tampoco la planificación puede ser rígida. Pueden ser medio rígidos los presupuestos y uno se adapta a ellos, pero no la planeación. Aquí hoy les quiero mostrar la estrategia de organización de la Organización Panamericana de la Salud de la OPS. Este es un caso de emergencia sanitaria del dengue, pero básicamente es la estructura que ellos manejan y que utilizan varios
varias instituciones. Recuerden que por ser una estrategia, por una parte es global, es general, y que de allí se pueden sacar planes de comunicación para adaptarlas a las necesidades de cada una de las acciones que yo vaya a desarrollar en diferentes países. Pero la estrategia da un panorama por el cual uno se puede basar para desarrollarlas. Entonces, miren, lo que les decía, la estrategia tiene un objetivo. Ese objetivo es clave para poder nosotros cumplir metas, indicadores y poder dar resultados. ¿Sobre qué es esta estrategia? Para el dengue. Entonces, además, esta estrategia tiene un propósito, tiene unos objetivos específicos y tiene un nivel de complejidad. O sea, tiene 3 aspectos. Y esos 3 aspectos se tienen que tener en cuenta en 4 factores o 4 etapas diferentes de la respuesta a la emergencia. Uno que es la preparación, ¿cierto? El antes. Otro que es el inicio, ¿cierto? Porque digamos que en el caso del dengue, ¿cuál es la preparación? Sabemos que en junio es época de lluvias. Sabemos que hay que hacer ir preparando a la gente con mensajes claves para evitar que se estanquen las aguas y etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso es una preparación. Entonces, el propósito en la preparación es uno. Los objetivos específicos en la etapa de preparación son otros. Y el nivel de complejidad, que siempre va a depender de la dimensión del riesgo y de los recursos con los que se cuenta, en la etapa de preparación son otros. ¿Sí? En la etapa de inicio, o sea, cuando ya empezó la temporada de lluvia, por poner un ejemplo, entonces ya ahí mi propósito cambia. Porque ya hay que hacer como un seguimiento, los objetivos específicos también, o sea, cuáles. De los objetivos específicos siempre se van a derivar las actividades, muchas de las actividades. Por eso hay que ser muy claros con los objetivos específicos y el objetivo general o el objetivo general de la estrategia, pues obviamente de ahí se desprenden cada uno de los objetivos específicos. Lo mismo cuando llega entonces en la etapa de crisis y control. Se disparó el dengue, no funcionó la etapa de preparación, no hubo fallas, en la etapa de inicio nos faltó tal cosa, ¿sí? Estamos constantemente monitoreando y estamos haciendo una retroalimentación. Nos llegó la crisis, incrementaron los casos de dengue en tales zonas, etcétera, etcétera. Ahí mis propósitos, mis objetivos específicos y el nivel de complejidad van a cambiar. Y finalmente, bueno, ya pasó la crisis, se acabó la temporada de lluvias, las personas por fin taparon los recipientes, lavaron los tanques, etcétera, ¿cierto? Para el control de esa crisis. Y finalmente llegamos entonces a la etapa de recuperación. En esta etapa, nuevamente, el propósito es diferente, porque ahí ya esa etapa de recuperación es cuando empezamos a evaluar todo en retrospectiva. Y miren que en línea azul está transversal en las 4 etapas el monitoreo y la evaluación. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque de ahí también surgen las famosas lecciones aprendidas. Por eso es súper importante siempre monitorear y evaluar. Y si hablamos de un caso como el dengue, pues eso es algo que todos los años ocurre, porque todos los años tenemos ciclos de lluvias, todos los años hay que recordar a la gente que tape los recipientes, que los lave, ¿sí? Para evitar que eso llegue a una crisis o que inicie una crisis sanitaria.
Por eso les decía, la comunicación de riesgo está muy, muy ligada a la comunicación en salud. Entonces, tener en cuenta estos 4 aspectos de la estrategia que utiliza la OPS, que como les digo, es ampliamente conocida y utilizada en muchas partes. Perdón. Acerca de la federación, digamos que la federación tiene varias guías, ¿sí? Ellos no tienen como tal una estrategia como para no amarrar a las sociedades nacionales, pues ellos manejan su propia estrategia desde la federación, pero para los equipos RID y para las sociedades nacionales, pues hacen como unas guías de lo que se requiere al momento de informar. La comunicación de riesgo para la federación también está muy ligada a lo que es la comunicación con la comunidad o lo que son el SEA, que se me acaba de olvidar, que eso tiene que ver, el SEA tiene que ver con los proyectos y la rendición de cuentas a la comunidad, ¿sí? Comunicación con beneficiarios y rendición de cuentas, eso básicamente es el SEA. Entonces también la tienen muy ligada a eso, porque por un lado, pues obviamente tenemos donantes, ¿cierto? Y por el otro lado, esa plata de esos donantes va a determinadas acciones. Entonces, para la federación, pues hay una planificación y unos enfoques. Entonces, en la etapa de planificación o de planeación está el por qué, para quién, el qué, con quién, dónde y cuánto. O sea, responder como todas esas preguntas para poder desarrollar unos objetivos, un objetivo muy claro y que nos permita desarrollar también los planes. El cómo, que también hace parte de la planeación, se divide en unos enfoques. Estos enfoques son campañas, pero no campañas publicitarias, sino campañas de acceso comunitario, aprendizaje participativo, porque estoy haciendo un monitoreo de esa información, que también puede llevar, ese cómo puede llevar a educación no formal o una educación formal en las escuelas, ¿sí? Es el cómo voy a dar respuesta a esas actividades de la comunicación de riesgo. Después, para la federación existen unos principios con base en los cuales se trabaja la comunicación de riesgo, que son el principio de legitimidad y credibilidad, no solamente de la institución, sino como lo vamos a recordar de nuevo. Acuérdense también del perfil del vocero o de la vocera, ¿cierto? Entonces, legitimidad y credibilidad de la institución, del mensaje, de las acciones, de las actividades, ligados a la coherencia, ¿cierto? Y a la escalabilidad. ¿Qué quiere decir escalabilidad? Que es como gradual, ¿cierto? Voy escalando de lo mínimo a de lo mínimo de lo más pequeño a lo macro. Te voy escalando paulatinamente ese mensaje legítimo, coherente, esas actividades, ¿cierto? Porque yo no puedo llegar con toda y empezar de atrás para adelante, porque la gente se me puede confundir en cuanto a cuál es el resultado, ¿cierto? Y la sostenibilidad, que ahí la sostenibilidad es cómo voy a hacer como sociedad nacional o como una seccional
para sostener este mensaje de comunicación de riesgo dentro de las comunidades en las que estoy trabajando. ¿Por cuánto tiempo voy a poder tenerlo vigente? De aquí se desprende el con qué, ¿cierto? Que es a lo que viene ahora, que son las herramientas. Y las herramientas, como lo decía ahorita, hacen parte de los planes de comunicación. Entonces ahí están las publicaciones, por ejemplo, la plantilla que yo estoy usando, ¿cierto? Es una plantilla institucional, pero hace parte de un plan de comunicaciones, aprendizaje virtual, juegos, artes escénicas, ¿sí? ¿Qué herramientas puedo utilizar en esa comunidad a la que quiero beneficiar? Redes sociales, ¿sí? También es, ¿por qué? Porque yo sé que es a lo que tienen acceso más fácilmente. ¿Por dónde puede circular mejor la información? Entonces, esas son las herramientas efectivas. Es con qué voy a desarrollar toda esta parte de planeación, enfoques y teniendo siempre presentes los principios. Después de esas herramientas, pues obviamente garantizar la calidad. Y ahí es cuando obviamente está la pertinencia y la coherencia de esos mensajes bien elaborados, de esas imágenes impactantes. Y cuando nos referimos a imágenes impactantes, no es la que más sangre muestre, ¿cierto? Porque eso produce un efecto negativo, sino imágenes impactantes porque una imagen dice más que 1000 palabras, es una imagen que hable por sí sola de la acción que se está desarrollando, que se quiere desarrollar. Siempre pensando en que mi público puede ser analfabeto. Es una posibilidad. Entonces esos mensajes bien elaborados también tienen que llevar como toda esa carga, porque yo conozco a la población vulnerable o beneficiada de esta comunicación. Esos mensajes también tienen que ser llamativos y persuasivos. ¿Por qué persuasivos? Porque es que ya ese viejo refrán que tenían los abuelitos de la sangre, ¿cómo es? La letra con sangre entra, pues eso no es persuasivo. Eso ya es autoritario. Entonces, tienen que ser llamativos. ¿Y por qué llamativos? Porque obviamente las poblaciones y las comunidades se fijan en algo que sea disruptivo, que es la palabra de moda, ¿no? O sea, que rompa con su cotidianidad sin necesidad de llegarse incluso a sentir de pronto ofendidos por el mismo mensaje. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Y que al mismo tiempo mi mensaje sea llamativo y persuasivo. Y como le he venido diciendo, adaptado y localizado. Adaptado a las condiciones, a la cultura, a las posibilidades de acceso que puedan tener las personas con las cuales yo quiero trabajar, ¿cierto? Y localizado porque obviamente todo esto está diseñado exclusivamente para trabajar en unas comunidades específicas y en unas regiones específicas. Y puede que sea el mismo proyecto que se desarrolle en varios departamentos o ciudades, pero en cada una tiene que ser diferente el mensaje. O sea, por eso es la calidad. Las herramientas van a cambiar. El mensaje va a cambiar, ¿cierto? ¿Y cómo voy a garantizar la calidad? Con el apoyo de la gestión del conocimiento, ¿cierto? ¿Y cómo gestiono yo el conocimiento? ¿Y el conocimiento a qué se refiere aquí? A eso que necesito saber acerca de la comunidad, acerca de cómo están percibiendo mi mensaje, cómo lo están recibiendo. Así gestiono yo el conocimiento. Porque yo puedo tener un mensaje muy chévere, pero puede que la comunidad lo esté malinterpretando. Entonces, por eso gestión de conocimiento a través del monitoreo y la evaluación, que es permanente, con el intercambio de información. Y no es solamente
la información que yo recibo de la comunidad y de los aliados al proyecto, sino de incluso los mismos medios. Porque una cosa es el comunicado de prensa que yo puedo sacar y otra cosa muy diferente es lo que un periodista puede llegar a encontrar en alguna entrevista casual que esté haciendo. Entonces, eso todo es intercambio de información que me ayuda a mí a mantenerme actualizada sobre y permanentemente sobre cómo ese riesgo y esas actividades que yo estoy haciendo a favor de la comunidad para evitar ese riesgo o reducirlo o ya atenderlo, está fortaleciendo las capacidades. Hombre, ¿qué quiere decir eso de fortalecimiento de capacidades? Que si no tenemos o nos hace falta personal, ya sea voluntario o profesional pago, un empleado, eso es parte del fortalecimiento. Si de pronto el voluntariado está muy motivado a participar, hagamos un entrenamiento. Eso es fortalecimiento de capacidades, ¿cierto? Identificar, porque también las necesidades de nosotros como institución en cada una de las seccionales también son diferentes. Entonces, las necesidades ya no las puedo también meter en un solo saco y creer que todos somos iguales. Desde la misma institución, yo tengo que hacer esa gestión del conocimiento. Entonces, como les decía la vez pasada, que me parecía importante recordarlo en esta vez, era el perfil del portavoz. ¿Por qué? Porque recuerden, miren, o sea, tiene que ser una persona, de lo que les conversé hoy, tiene que ser una persona local. Que si no es local no hay problema, pero tiene que estar inmerso y conocer la situación, conocer esa comunidad y darse con la gente. No es que esa persona tenga que estar en el terreno, sería lo ideal, pero no es que sea 100% necesario, porque acuérdense que la información viene de muchas partes, en especial en una sala de crisis, como en este momento hay en varias seccionales a raíz de las manifestaciones. Entonces, una sala de crisis o en un PMU, un puesto de mando unificado, perdón, ahí uno se puede enterar de muchas cosas que van a ser útiles. Pero ¿y cómo me retroalimento yo con base de lo que está haciendo la comunidad, de lo que está creyendo, de lo que está informándose? Ahí es cuando entra la necesidad de conocer esa comunidad y de conocer esos canales de comunicación que esas comunidades utilizan. Entonces, por eso las competencias profesionales de este portavoz, que sea objetivo, que sea una persona objetiva, o sea, que sea coherente, que sea consistente, que sea justo con las palabras, que sea justo a la hora de dar un crédito, que sea justo a la hora de dar un reconocimiento, ¿sí? Porque uno cree que no, pero siempre hay alguien atento a lo que las personas hacen. Que no tenga una agenda oculta, o sea que, les voy a decir esto porque quiero esto otro, pero por debajo de cuerda. Porque de alguna u otra manera en algún momento se sabrá y se va a perder esa confianza que es supremamente importante. Y que además, tener una agenda oculta también me perjudica a mí porque dejo de demostrar la empatía. O sea, esa empatía que se requiere en el trabajo humanitario, de que las personas sientan que lo que está pasando también me afecta y me importa a mí. Eso es súper importante y quería como recalcarlo. Y pues también recordar los 5 factores determinantes para la efectividad de cualquier estrategia, que era la confianza, y es la confianza, o sea, la confianza que las personas tienen
en esa institución, ya seamos nosotros o sea otra institución que les está dando la información. Porque es que si no hay confianza, el mensaje ni embutido, como dice uno, le entra a nadie. Entonces, la confianza es esencial. El anuncio temprano, dentro de los factores de la pandemia de COVID, muchas de las cosas que se criticaron a la OPS precisamente fue el haber ocultado parte de la información o haber minimizado la pandemia, ¿cierto? Porque ellos informaron, pero digamos que la minimizaron. La transparencia con la cual multiplicamos ese mensaje. Y la transparencia también tiene que ver con la información certera, ¿cierto? El diálogo con el público, lo mismo, la retroalimentación. Y finalmente la planificación, que la planificación es el poder tener las habilidades para desarrollar una estrategia de comunicación de riesgo lo más certera posible, porque obviamente nada es infalible, y menos en situaciones donde muchas veces nos olvidamos de planificar desde la comunicación. Y bueno, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. También podemos alzar la mano si tienen alguna pregunta dirigida el día de hoy. La señora Dora tiene la mano levantada. Por favor, abre su micrófono. Señora Dora Ramírez, ¿tiene la mano levantada? También vemos la mano levantada de Diana Daza. Diana, bienvenida. Diana, ¿desea hacer alguna precisión? Bueno, vemos que no hay alguna otra mano levantada. ¿Alguna precisión también que desee hacer Claudia Hernández para este cierre? Bueno, no sé si estar contenta o asustada de que no haya preguntas. Pero no, ante todo, pues, como recordar que la comunicación de riesgo es algo que es supremamente necesario. En teoría estamos muy bien estructurados. De pronto sí nos hace todavía falta empezar a la práctica y sería también como una sugerencia dentro de las seccionales y demás, porque se sabe que, pues digamos que como somos una sociedad nacional federada, pues cada seccional es como independiente, pero sí sería como esa tareita pendiente para poder mejorar también muchas veces la atención que se hace a las emergencias, a la gestión de riesgo. Sería como esa invitación
Aquí estoy viendo en el chat algo. Sí, tenemos una pregunta porque Diana tiene el micrófono abierto y parece que no se escucha. Entonces la pregunta es, ¿cómo se le informa a la gente cuando no hay ningún modo de comunicación, como en el caso de San Andrés? Bueno, en el caso de San Andrés, allá que se utilizó megáfonos, porque no había de otra manera. Y eso muy seguramente no estaba en la planeación de ninguno de los grupos que fuimos. Eso fue una iniciativa del ejército, si mal no recuerdo, y los dos chicos, los dos soldados que estaban en ese aspecto, utilizaban esa herramienta. Pues obviamente un solo megáfono para una sola isla, que por muy pequeña que fuera, pues no daba abasto. Pero ellos estaban siempre muy pendientes de las actividades y de las informaciones que de las organizaciones estuvieran dando para ellos retransmitirlas. Y pues funcionaba en algunos sectores y en algunas ocasiones, pero eso era muy limitado. Eso hace parte de la planeación. Y sí, en un momento donde no tenemos medios de comunicación, el megáfono es una buena opción. Incluso el voz a voz. Pero si uno quiere tener como un poco más de control sobre el mensaje, el megáfono es una muy buena opción en esos casos. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos la mano levantada de Freddy López. Freddy, adelante. Hola, muy buenas noches a todos los compañeros de Cruz Roja, a todos los asistentes a este conversatorio. Muchas gracias, Claudia, por todos esos comentarios acerca de esta herramienta y este papel tan importante que juega la comunicación en la gestión del riesgo de desastres. Yo también quiero hacer una apreciación frente a todos estos temas tan importantes. Yo coordiné el grupo de apoyo de Chiquinquirá en la seccional Boyacá y digamos que hemos tenido una gran experiencia con la comunicación efectiva frente a la gestión de riesgo desde el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, perdón por la redundancia del tema, digámoslo así. Y digamos que para nosotros es muy importante también saber manejar la comunicación efectiva con los sectores tanto urbanos y rurales de las ciudades y las comunicaciones entre nosotros mismos. Por eso es que a veces uno a través de la gestión de riesgo de los consejos municipales, digamos que establecemos o miramos estrategias para mejorar esos tipos de comunicaciones, tanto interno en digamos, en los puestos de mando unificado o en el mismo Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, o con las comunidades a través de los sistemas de alerta temprana, que digamos que hasta ahora estamos incipientes en esta región, pero digamos que lo que nuestro propósito es que al cabo de unos meses tengamos unos sistemas de alerta temprana muy eficaces, muy buenos y sobre todo que disminuyan esa generación del riesgo de desastres. Me parece que aportó mucho esos comentarios que hizo Claudia a través de su conversatorio y pues también los invito también a que estemos pendientes de este papel importantísimo, ya que de una comunicación rápida y eficaz está el éxito de la gestión del riesgo de desastres. Freddy, muchas gracias por esos comentarios y sí, efectivamente, pues que la comunicación de riesgo hace parte esencial de todo lo que es la gestión de riesgo de desastres. Y hay muchas otras estrategias que se pueden utilizar, pues obviamente todo también depende de los recursos y la disponibilidad, pero les pondré un ejemplo también que es el edu-entretenimiento, que eso también está muy de moda hoy. Bueno, ya es una estrategia que viene desarrollándose de varios años y que ha sido utilizada en otros países para prevención del SIDA, uso del condón, donde obviamente se requiere mucho más
como esfuerzo económico y esfuerzo en otras partes, en otras áreas, porque puede ser entretenimiento, que es educación y entretenimiento al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es la idea del eduentretenimiento? Que tú, por medio de una radionovela o de una serie de televisión o de una serie digital, puedas ir desarrollando diversas historias y puedas ir desarrollando diferentes campañas que los personajes desarrollen para educar entreteniendo a sus oyentes. Un caso más o menos es aquí en Colombia, fue como Padres e Hijos. Digamos que no cumplía con todos los requisitos para llamarse de entretenimiento, pero en la época en la que se desarrolló Padres e Hijos, hablaba de temas que eran a veces muy utópicos o tenían tabúes, y de alguna u otra manera educaba a esas comunidades o a esas poblaciones de jóvenes o de madres de familia en estos temas que eran como muy cerrados. Sin embargo, el entretenimiento también requiere que haya una retroalimentación y una participación activa. Y entonces a eso iba como mi otro aporte, es que en esta época se habla de los transmedia, ¿cierto? Ya no solamente son las herramientas digitales ni las redes sociales, sino esas herramientas transmedia, que es como utilizar todo ese engranaje que te produce a ti o que nos permite a nosotros el internet junto con las redes sociales, pero al mismo tiempo incluso hasta los videojuegos, que todo se puede unir en un solo mundo para fines de gestión de riesgo. Entonces, por eso les dice transmedia, porque trasciende esos medios de comunicación, ya sean tradicionales o virtuales o digitales, con otros propósitos de educación, en este caso de riesgo. Entonces, me pareció, pues con tu comentario me hiciste acordar de esto, y bueno, era como otra cosa para darles otro tip. Muchísimas gracias. Buenas noches. Tengo problemas para levantar la manito. ¿Sí puedo hacerlo? Claro, adelante. Bueno, mire, le habla María Villa de Dama Gris de la Seccional Bolívar. Cuando Claudia dice preguntas, no hay preguntas, ella quedó como con la manito en el corazón, me lo supuse yo. Bueno, ¿qué? ¿No les gustó? ¿Qué pasó? Excelente el conversatorio. Tan excelente es que uno debe aprovechar todo este aprendizaje que tú nos has dado hoy para poderlo digerir. Hay que digerirlo, hay que aprenderlo, apropiarse de él, y multiplicarlo. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar nosotros con el conocimiento acá, porque sería egoísmo. Y algunas veces los errores se cometen porque uno desconoce cosas, y en la comunicación, en ciertos eventos donde amerita la participación de todos nosotros, debemos estar hasta inclusive organizados, porque en ese momento todo mundo quiere mandar, todo mundo quiere dirigir, y no es así, ¿entiendes? Entonces ya uno conociendo de esto, ya uno tiene que, oye, si yo conozco lo que nos explicó Claudia, ¿yo por qué tengo que cometer el error? Vamos a organizarnos internamente, es cuestión de segundos, o anteriormente inclusive. Nosotros debemos en nuestras capacitaciones internas, como nosotros como Damas Gris, nosotros debemos, uno de los temas que debemos abordar es este, porque es de vital importancia y no cometer errores, y como lo decía el señor anterior, y esto es lo que nos conlleva a una gran satisfacción, siempre y cuando estemos organizados, ¿entiendes? En todo caso, me disculpan, no tengo para levantar la manito, pero sí quería aportar eso. Gracias. Muchas gracias por su comentario.
Y bueno, a ese respecto me parece muy relevante lo que dice sobre la agrupación de damas grises, porque efectivamente ustedes están siempre como trabajando en la parte de la preparación. Ustedes siempre están con las comunidades todo el año y es una muy buena herramienta poder, por medio de los programas que manejan las damas grises, hacer comunicación de riesgo. Sería una buena iniciativa, sí. Muchísimas gracias por sus preguntas, participación en este espacio de integración del conversatorio, como todas sus apreciaciones y pues por parte de la ponente del día de hoy. Además, les informamos que debido a la actual situación del país, suspenderemos por 8 días el próximo conversatorio y los mantendremos informados sobre él. Claudia Hernández, muchísimas gracias también. Ahora daremos paso a las palabras finales por parte de Hernando Urbina, coordinador de Construcción de Paz y Doctrina Institucional de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Claudia, por tu excelente intervención. Es un tema de vital importancia y relevancia en el momento de abordar una emergencia o en el momento de abordar cualquier intervención que como instituciones nos corresponde. Gracias de verdad por tu espacio y por tu compromiso, igual que a todos los participantes de estas dos sesiones, por estar ahí independientemente de las situaciones en las que nos encontremos. Indicarles que estaremos certificando el conversatorio de quien haya cumplido el requisito de participar en los dos eventos, que haya llenado el listado de asistencia y la previa inscripción. Y nada, decirle que estaremos aquí como seccional Cundinamarca y Bogotá y seccional Quindío